uno qué diría intuitivamente, bueno, lo que tiene que hacer Argentina es crecer año a año, es decir, ir aumentando el nivel de producción para poder incrementar los ingresos e ir avanzando en este ranking hasta llegar a ese PBI 30.000, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que cuando Argentina se va moviendo, si es que se va moviendo y logra crecer, el resto de los países también se va moviendo. O sea, el tema es que también los otros países pueden ir creciendo. Y Argentina, digamos, puede pasar algo que a veces puede sonar paradójico, pero es que Argentina crezca y que aún así esté cada vez más rezagada del objetivo. ¿Por qué? Porque si el resto de los países crecen más rápido que nosotros, bueno, en realidad estaremos alejando de ese objetivo. ¿Sí? Entonces, digamos, primero que nada hay que crecer, pero además después hay que ver qué es lo que está pasando con el resto del mundo, porque en algún momento del tiempo la economía argentina creció, pero aún así podríamos decir que quedaba rezagada porque el resto del mundo crecía más. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Digamos, el punto acá es, cuando hablamos de crecimiento, justamente hay que entender que es un proceso dinámico. Es un proceso que implica, no es que un año la economía tiene que producir más, no es que 2 años, sino que la economía tiene que estar constantemente creciendo, expandiendo la capacidad productiva, expandiendo la cantidad de los ingresos. Y que, insisto, no alcanza solamente con mirar a Argentina, sino que hay que ver también lo que pasa con el resto del mundo. Porque el punto es no solo crecer, pero sino también crecer y tratar de alcanzar a esos países que están por encima nuestros para lograr niveles de vida parecidos. Entonces el desafío es doble. El desafío es crecer y crecer a la altura de los otros países. Y acá, para que, digamos, tengan una noción básica de lo que implica esto, este es un gráfico que alguna vez capaz hayan visto, que últimamente están circulando bastante, ¿no? Estas famosas carreras. Acá lo que les puse es 10 o 12 países, como para que tengan una noción, elegido, digamos, de manera arbitraria, no hay ninguna justificación. Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur, Israel, España, Portugal, Rusia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y abajo de todo China en términos de PIB per cápita. Y lo que esto demuestra, algo lo voy a poner, de última lo ponemos un par de veces para que lo vayan analizando, es cómo fue evolucionando el PIB per cápita de estos países a lo largo del tiempo, desde 1970 hasta la actualidad. Si acá van a tener una musiquita de fondo, ¿no? Ahí imagínense una música. Creo que se entendió, ahora lo ponemos de vuelta para que lo vayan mirando. Arranca en 1970, cada país con su respectivo PIB per cápita, y a medida que va pasando ahí los años, los países se van moviendo en función del PIB per cápita que van teniendo año a año. ¿Sí? Entonces, justamente, este gráfico, que es, digo, capaz lo habrán visto, hay varios dando vueltas que están bastante de moda hoy en día, nos muestra una especie de carrera. ¿Sí? Porque uno podría decir de alguna manera intuitiva es esto. Son los países tratando de crecer y hacer las políticas económicas que, digamos, mejor les salgan para poder ir más rápido, generar mayor crecimiento y de esa manera, digamos, ubicarse más arriba en el ranking. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene particularmente Argentina? ¿Sí? Fíjense dónde arranca Argentina. Para el año 70. 80, empezamos a bajar. 90, seguimos bajando, subimos un poquito. 2001, vamos para atrás muchísimo. Volvemos a crecer y a partir de 2011-2012 caemos. Y fíjense que por primera vez en los últimos años, algo que no había pasado hasta ahora en la historia, es que quedamos rezagados en Latinoamérica por detrás de Uruguay y de Chile. O sea, Argentina históricamente era el país con el PIB per cápita más elevado de la región, ahora ya no lo es. Y justamente el punto acá es que evidentemente hay algo que está pasando en la economía que no le permite, ¿no?, sostener tasas de crecimiento elevadas y persistentes como para poder después pensar en un proceso de desarrollo. O sea que, no, el principal problema es un tema de diagnóstico. Bueno, ¿qué es lo que está pasando por detrás que la economía no le permite crecer? Entonces, además, para que tengan una idea del tiempo que tardan estos procesos, lo que este cuadro está mostrando
es lo siguiente, ¿sí? Imagínense, para redondear números, que Argentina tiene alrededor de un PBI per cápita de 20.000, lo inflamos un poquito para ser optimistas, pero para que los números sean redondos y se entiendan. Nosotros dijimos que nuestro objetivo era llegar a un PBI per cápita de $30.000, ¿sí? Entonces, lo que eso me está mostrando es cuántos años le llevaría a la economía argentina lograr ese objetivo si creciera al 1% cada año, si creciera al 2% cada año, al 3% o al 5%. O sea, digamos, si en el 2016 tenemos un PBI per cápita de 20.000, fíjense, si crecemos al 1, en el año 2017 tenemos un PBI per cápita de 2.200. En el año 2021 tenemos un cápita de 21.000, ¿sí? O sea, vamos agregando 1% por año, y eso lo que está diciendo es cuántos años tardaría en lograr este objetivo que dijimos de llegar a un PBI per cápita de 30.000, que sería el nivel de España, de Italia, esos países. Arranquemos por el más optimista. Si Argentina lograra sostener una tasa de crecimiento de 5% cada año, en 9 años lograríamos este objetivo. Obviamente ya estamos atrás, porque en 2019 ya sabemos que esto no pasó, pero el punto es entender que si Argentina crece sostenidamente y a tasas elevadas, rápidamente se pueden concretar estos objetivos de crecimiento que después se pueden traducir en desarrollo, ¿sí? O sea, en 9 años tendríamos un aumento del PIB per cápita del 50% y estaríamos cerca de estos países que charlamos antes. Bueno, digamos, 5 parece bastante difícil, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de 5 logramos crecer al 3% de manera sostenida todos los años? Bueno, en ese caso nos llevaría un poco más de tiempo, pero tampoco es demasiado, ¿sí? 14 años la economía argentina lograría el objetivo. ¿Qué pasa si eso también es ambicioso para la economía argentina y en lugar de crecer al 3 crecemos al 2% por año? Ahí ya nos llevaría 20 años, 21 para ser exactos, y si ni siquiera esa es nuestra tasa de crecimiento, sino que la economía crece al 1% cada año, tardaríamos 40. ¿Sí? Con suerte, ustedes, nosotros no sé, con suerte podríamos llegar a ver a la economía argentina con un PBI per cápita de este nivel que decíamos. Entonces, fíjense. Bueno, yo no lo voy a ver, entonces que... Bueno, acá Leo dice que no llega, yo no sé, vamos a ver. Entonces, fíjense lo importante que es crecer. O sea, lo importante que es sostener el crecimiento económico, porque cada año además que esto no se logra es un problema. Cada año que la economía no logra crecer, uno a veces dice, bueno, mira, en lugar de crecer 3% este año, la economía creció 2%, porque el gobierno tomó una mala decisión y eso tuvo un impacto en la economía. Bueno, pero cada año que la economía se equivoca, ¿no?, en este tipo de cuestiones, y uno dice, 1%, no, nada, bueno, pero esos errores se van acumulando en el tiempo. Entonces, ese por ciento que uno dice no es nada, si uno se equivoca, por así decirlo, o la economía tiene problemas para generar ese crecimiento, bueno, a lo largo de 30 o 40 años es una diferencia abismal. ¿Está bien? Entonces, también uno, después lo que vamos a ver es que el resultado actual de la economía es también un tema histórico de construcción de cómo fue la evolución histórica, ¿sí? Pero es importante entender lo relevante que es para el país y para la sociedad poder mantener una tasa de crecimiento positivo. ¿Cuál dicen que es la que está más cerca de nuestra realidad? O sea, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nosotros no podemos saber cuál va a ser nuestra tasa de crecimiento en el futuro, pero ¿cuál es la mejor manera de tratar de pensar de cuál de estas opciones estamos más cerca? ¿Qué haríamos para ver cuál está más cerca de lo que nosotros creemos que va a suceder? ¿Qué podríamos mirar? Por ahí lo dijeron, sí, mirar para atrás. Bueno, yo no sé cómo va a ser el futuro, pero mi mejor respuesta, si yo tengo que estimar cómo le iría a la economía argentina en el futuro, es que diría, bueno, miremos para atrás y fijémonos cuál fue la tasa de crecimiento de la economía en los años anteriores. Acá tienen la evolución del PBI per cápita de la Argentina del año 1916 al 2016, o sea, los últimos 100 años. ¿Cuánto dicen que fue la tasa de crecimiento de la economía en los últimos 100 años? A ver, arriba. ¿Cuánto dicen que fue? ¿Qué porcentaje de crecimiento promedio por año la economía creció en los últimos 100 años? 2%. 2. Ahí tenemos un total. ¿Qué más? 0,5. Bien. ¿Cuánto? 5. Qué optimismo, bien. Perfecto. Está muy bien.
promedio de la economía de los últimos 100 años. O sea que, lamentablemente, si uno mira para adelante y dice, bueno, a ver, ¿dónde está la economía? Bueno, probablemente, si digamos, analizamos la economía a partir del pasado, tenemos un crecimiento económico bastante bajo. Ahora, ¿esto implica que la economía va a crecer a esta tasa? No, de ninguna manera. Pero justamente la economía, y después vamos a ver el turismo en particular, lo que vamos a analizar más adelante, nos sirve para tratar de analizar esto. Para decir, bueno, ¿por qué la economía no puede crecer a una tasa más elevada? ¿Por qué no puede sostener tasas de crecimiento más altas, que es lo que permita en el futuro llegar a ser países más desarrollados? Entonces, la economía, y digamos en particular lo que vimos en la cátedra, tiene que dar una respuesta a esto. ¿Cuál es el problema que no le permite al país crecer? Hacemos un zoom a los últimos 15 años y fíjense que acá, en este gráfico es elocuente, ¿no? Teníamos una economía creciendo, ¿no? Si se acuerdan, algunos son muy jóvenes, pero digo año 2002 en adelante, hasta el 2011, las famosas tasas chinas. La economía, justamente que esas tasas chinas implicaba crecer al 6 al 7% por año, y ahí parecía que llegamos a ser España, Italia, no sé, porque justamente la economía por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, lograba crecer por 6, 7 años consecutivos a tasas del 7%, que para la historia económica eran recontra novedosas. Ahora, fíjense cómo después, a partir del 2011, la economía tiene un freno total, ¿no? Y ya llevamos 8 años de estancamiento, incluso digamos 2018, 2019, que fueron años bastante malos en términos de desempeño económico. Directamente pasamos de una especie de, como dicen a ese gráfico, de serrucho, de estancamiento de un año de crecimiento, un año de caída, a directamente 2 años consecutivos de caída, que no deja ningún nivel del PBI bastante rezagado, ¿sí? Pero cuando uno mira esto, justamente dice, acá está pasando algo. Acá hay algo que, porque no es que la economía argentina o que el gobierno o que lo que sea no quiere crecer, ¿sí? Pero hay algo que no le está permitiendo al país poder retomar este crecimiento sostenido. Entonces,